Margen de acción militar y civil en Venezuela. ¿Hay espacio para un quiebre? Se redefine la presión. Por un lado, el presidente Donald Trump confirma despliegues terrestres y por el otro, agudiza su estrategia migratoria contra venezolanos. Rusia afianza su influencia en Caracas. Presencia militar, operaciones encubiertas y dominio energético prolongado. Les contamos. Comienza tu mañana bien informado. Esto es Impacto Venezuela en su emisión matutina de este viernes 28 de noviembre de 2025. Soy Mildred Manrique. Vamos de inmediato con las noticias del momento. La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, presiona. Los militares callan. En plena parálisis política, sus mensajes directos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana buscan abrir la puerta a una transición democrática, pero el silencio castrense revela miedos, fracturas internas y el control del régimen. ¿Quién cede primero? ¿Qué detonará el quiebre? Caterín García nos cuenta más. La líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha intensificado sus llamados a las Fuerzas Armadas venezolanas. Les habla directamente, apela a su conciencia histórica, a su deber patriótico. Les pide que no sean cómplices de crímenes de lesa humanidad, que se conviertan en héroes, no en verdugos. Pero hasta ahora no ha habido respuesta pública, solo silencio. ¿La respetan? ¿Le temen? ¿Cómo la ven? María Corina, con esa solidez con que se ha mantenido durante años en la misma posición, pues ha logrado calar en la parte militar. Sí, ha logrado calar. Ese alto militar teme a María Corina, pero teme no propiamente por lo que políticamente ella ejerce, sino porque sabe que aguas abajo de esa pirámide hay una fe, digamos, hay una creencia en su liderazgo muy importante y que será la que asuma propiamente a raíz de la caída del régimen de Maduro, pues la cabeza del gobierno junto con Edmundo González como presidente electo. El margen de acción de los militares es mínimo. El régimen de Nicolás Maduro ha construido un cerco férreo, vigilancia interna, purgas, beneficios económicos y una red de inteligencia que disuade cualquier intento de disidencia. Además, actores internacionales como Cuba y Rusia refuerzan ese control desde dentro. ¿Es posible que los militares respondan al llamado de la historia? El silencio es provocado. El silencio es como hoy los medios de comunicación. Están bloqueados, están impedidos de expresarse, están bajo presión de los servicios de inteligencia internos, nacionales y extranjeros que están en los cuarteles. El cumplimiento del deber pasa por el cumplimiento de la Constitución, por la desobediencia legítima que lo ampara el artículo 350 de la Constitución y el artículo 328. Y por supuesto no cumplir órdenes principalmente que vayan dirigidas a reprimir a la población. Sin embargo, la historia enseña que los militares pueden actuar cuando perciben que el poder se desmorona, cuando el costo de sostener al régimen supera el de abandonarlo. Si en el país se articula una transición creíble y con garantías reales, el cerco podría resquebrajarse, pese a que Nicolás Maduro asegura que no hay amenaza ni agresión que atemorice al chavismo ni que les tome por sorpresa. Pero ¿cuál es ese factor preciso que llevaría a los militares a sumarse a enfrentar al régimen? El detonante para que haya una acción militar está supeditada a un ultimato, a una fecha, a un tiempo, a una acción conjunta, civil, militar, política e internacional. Pues termine desobedeciendo al régimen de Nicolás Maduro y poniéndose a la orden pues del régimen o del gobierno legítimo que fue elegido el 28 de julio. Hoy el país observa, la ciudadanía resiste, la comunidad internacional presiona, mientras la insistencia de María Corina Machado se mantiene hasta el final, como ella dice, lo cual al parecer se acerca y Maduro estaría enfrentando sus últimas horas. Vamos a interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela a través de todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Un mensaje tras otro. María Corina Machado busca despertar a la FAM. Recuerda que el chavismo nació de un quiebre militar, pero hoy, en una Venezuela presa del poder, el control, el miedo y el desgaste, esa misma fuerza permanece paralizada. Pero, ¿qué crees que tendría que pasar para que los militares digan hasta aquí llegamos?
Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos. Según Nicolás Maduro, el 82% de los venezolanos lo defenderá frente a Estados Unidos, pero cifras independientes revelan que más del 80% no lo reconoce como presidente y más del 90% respalda acciones extranjeras para forzar su salida del poder. Quique Frías con el informe. El régimen chavista insiste en que el apoyo a Maduro es mayoritario, pero números independientes no respaldan estas palabras. Mientras el oficialismo habla de un 82% dispuesto a defenderlo con arma en mano, el país sigue marcado por el éxodo y la crisis. Todas las encuestas, mediciones estadísticas de gran profesionalismo y contenido científico señalan que más del 94% de los venezolanos y venezolanas rechazan las amenazas de agresión militar, rechazan la guerra psicológica y moral y rechazan todo lo que tiene que ver con la acechanza imperialista sobre nuestras riquezas, el petróleo, el gas, el oro. Bueno, el resultado es bastante claro, ¿no? 90% considera que Nicolás Maduro, a pesar de las diferencias que puedan haber en algunos sectores de la población, es quien puede garantizar la estabilidad del país. Las cifras no controladas por el chavismo cuentan otra historia. La firma independiente DC Consultores reveló que menos de un 6% lo ve como un presidente legítimo y, más contundente, casi el 90% apoya las acciones de Donald Trump para sacar del poder al régimen. Creo que acá hay una esperanza que puede ser concreta. La gente, tanto en Venezuela como fuera de su país, están viendo de que esto en algún momento va a terminar. Y creo que son los tiempos que se han acelerado. Creo que el triunfo de Donald Trump y su visión hacia Venezuela está dando más expectativas y está dando la posibilidad de que algo se concrete. Las cifras también demuestran y resaltan un sentir entre los venezolanos, la necesidad, esperanza y deseo de un cambio que ponga fin a más de una década de colapso, éxodo y represión. Una esperanza envalentonada, empujada por no solo por Venezuela, por los venezolanos, sino por Estados Unidos y por otros líderes de Latinoamérica. Me parece que hoy en Venezuela el último que la está entendiendo y no la quiere entender y va a resistir es Nicolás Maduro, pero solo. Venezuela, un país de propaganda y realidades. Mientras que el régimen cierra el puño comunicacional para imponer una matriz, entre los dedos se escapa una gran verdad. Deseo de una nueva realidad democrática. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Donald Trump lo confirma. Estados Unidos se alista para operaciones terrestres contra narcotraficantes en Venezuela. El presidente calificó el tráfico de drogas como veneno mortal y lanzó una nueva advertencia al régimen de Nicolás Maduro. La escalada entra en otro nivel. Veamos. Working to deter Venezuelan drug traffickers, of which there are many. Of course, there aren't too many coming in by sea anymore, if you probably noticed that. From sending their poisons into the United States, where they kill hundreds of thousands of people a year. But we're going to take care of that situation. We're already doing a lot. We've almost stopped. It's about 85% stopped by sea. You probably noticed that. People aren't wanting to be delivering by sea. And we'll be starting to stop them by land also. The land is easier, but that's going to start very soon. We warned them, stop sending poison to our country. We also have the 18th Space. La ofensiva de Maduro por el Esequibo eleva el riesgo regional. Guyana, Brasil, Trinidad y Tobago y República Dominicana quedan bajo presión directa. Estados Unidos responde con poderío militar en el Caribe y sus aliados temen ser los primeros en pagar el costo de este conflicto. María José Prado con los detalles. La crisis regional se disparó cuando Nicolás Maduro lanzó el referéndum de 2023 para justificar la anexión del Esequibo, un territorio administrado por Guyana, pero reclamado por Venezuela desde hace más de un siglo. Allí están las mayores reservas petroleras de la zona y las operaciones de ExxonMobil, lo que convirtió a Guyana en un socio estratégico de Estados Unidos. Esa mezcla, petróleo, apoyo abierto a Washington y un fallo de la Corte Internacional de Justicia que ordenó a Caracas no mover un dedo, dejó a Guyana como el blanco más probable si Maduro decide forzar la disputa por la vía militar. Si atacaran Guyana o atacaran ExxonMobil o algo similar sería un muy mal día, una muy mala semana para ellos y no terminaría bien.
Estados Unidos ya juega en serio. Aviones, buques, marines y el portaaviones USS Gerald R. Ford patrullan el Caribe para frenar cualquier avance venezolano. Y el mensaje fue directo. Sería un día muy malo para el régimen venezolano si atacara a Guyana, advirtió Marco Rubio en Georgetown. Los aliados más expuestos, evidentemente, son Guyana y Trinidad y Tobago, porque comparten frontera con un régimen que mezcla ambición territorial y economía criminal. Así es. Guyana es el blanco principal por el tema del Esequibo y por la presencia de petroleras protegidas por Estados Unidos. Guyana no está sola. Brasil reforzó su frontera norte con blindados y un regimiento mecanizado para evitar que el conflicto los salpique. Trinidad y Tobago se convirtió en pieza clave del despliegue de Estados Unidos, permitiendo ejercicios y atraques que irritaron a Caracas, y República Dominicana autorizó el uso de bases aéreas para reabastecer aviones estadounidenses, ampliando el alcance de cualquier operación. Cualquier choque menor cerca de Guyana o Trinidad pudiera ser usado por la tiranía como una provocación calculada, buscando propaganda y distracción interna de los grandes problemas que ahora hay en Venezuela. Pero la realidad es que ni Guyana ni Trinidad tienen interés ni capacidad para una escalada de ese tipo. Su salvavidas realmente es el derecho internacional. En paralelo, Venezuela mueve fichas, helicópteros, bases improvisadas, 65.000 soldados y actividad en zonas sensibles del Esequibo. Guyana denuncia incursiones y disparos cerca de sus plataformas petroleras, y con Trump decidido a asegurar la región y el petróleo, los aliados de Washington asumen que pueden convertirse en los próximos blancos indirectos de Maduro. La revocación de permisos a 6 aerolíneas en Venezuela colapsa rutas, aumenta precios hasta 300% y deja a miles varados. El régimen ha convertido el espacio aéreo en un arma política, profundizando un aislamiento que ya luce calcado del modelo cubano. El mundo observa cómo el país se encierra en su propia crisis. Continuamos con Génesis Pérez. La revocación de permisos a 6 aerolíneas internacionales en Venezuela, incluyendo Iberia, TAP, Avianca, LATAM, Turkish Airlines y GOL, no solo cancela vuelos, sino que afecta conectividad, transporte y profundiza el aislamiento del país. A diferencia de Cuba, donde estas medidas son históricas, en Venezuela es una práctica inédita que mezcla sanciones directas con control interno y narrativa de victimización por parte del régimen madurista. Que ese tipo de especulación pues no es muy útil en el análisis. Creo que son dos países completamente diferentes, con circunstancias muy diferentes, y creo que en ese sentido entonces probablemente lo que vamos a ver es, primero veamos qué pasa con Venezuela. Cientos de ciudadanos se trasladan hasta el estado Táchira para cruzar la frontera vía terrestre y continuar su viaje desde Colombia, agotando los pasajes hasta al menos el 1 de diciembre. Los aeropuertos internacionales como El Dorado en Bogotá también sufren saturación, mientras la escasa disponibilidad de vuelos vía Ciudad de Panamá o Colombia genera incrementos de hasta 300% en los boletos. Francia advierte a los viajeros sobre la cancelación de vuelos a Venezuela y recomienda llevar pasaporte y documentos que acrediten la regularidad de su estancia. La dimensión geopolítica no es menor. Desde que Estados Unidos desplegó el portaaviones USS Gerald Ford en el Atlántico y movilizado decenas de miles de soldados en Puerto Rico como parte de la Operación Lanza del Sur, la cúpula cubana observa con atención. Venezuela representa un aliado estratégico, económico e ideológico, cuya caída tendría efectos directos sobre la isla, desde la pérdida de recursos hasta un golpe simbólico sobre la supervivencia de las élites políticas cubanas. Cuba sigue recibiendo petróleo venezolano. Y en ese sentido ha sido una relación pues muy estrecha y una sociedad, ¿no? Yo diría con mucha lealtad del uno hacia el otro, ¿no? Analíticamente, la combinación de medidas gubernamentales sobre el espacio aéreo, sanciones internacionales y saturación de rutas alternativas coloca a Venezuela en un escenario de aislamiento extremo. La presencia rusa en Venezuela ya no es un secreto.
Una misión rotatoria encabezada por un general acusado de crímenes de guerra opera en territorio venezolano. Moscú asegura un control energético que podría extenderse hasta 2041. Esta alianza militar y petrolera reconfigura el mapa geopolítico entre Caracas, Washington y el Kremlin. El informe con Juliana Palmar. Desde hace casi una década, la administración chavista ha reforzado su alianza militar con Rusia, una relación que comenzó con acuerdos firmados en tiempos de Hugo Chávez y que hoy escala un nuevo nivel. Investigaciones confirman la presencia de efectivos rusos en actividades militares e inteligencia dentro del país. Y según el jefe de inteligencia ucraniano Kirilo Budanov, una misión rusa opera desde inicios del 2025 con maniobras, drones y apoyo táctico, incluso usando uniformes del ejército venezolano, sin que Caracas haya ofrecido explicaciones. La llegada de militares rusos a territorio venezolano no es solo una operación discreta, constituye un acto simbólico de redefinición del tablero geopolítico. De esta manera, Rusia demuestra que ya no está cerrada a Europa o Asia, sino que proyecta su poder hacia el Caribe y precisamente al corazón de América del Sur. Para muchos en la región esto significa una nueva atmósfera de incertidumbre. Alianzas que parecían fijas sacuden ahora a países como Brasil, Colombia, México y algunos países del Caribe, y por lo tanto debe repensar su seguridad. En suma, esta multipolaridad deja de ser una palabra intelectual para volverse una tensión real. El coronel general Oleg Leontevich Makarevich, señalado por su rol en la invasión a Ucrania, comanda la Equator Task Force, más de 120 efectivos que entrenan a fuerzas venezolanas en infantería, drones y operaciones especiales. Su presencia prolongada afianza la influencia militar de Moscú en el hemisferio occidental, en un contexto de fricción con Estados Unidos, y la participación de un rol oficial acusado de crímenes de guerra eleva las alertas sobre el tipo de operaciones que podrían estar ejecutándose. Ese despliegue militar ruso es una señal de advertencia deliberada a Washington. Un mensaje claro de que cualquier intervención en Venezuela tendría un costo geopolítico mucho más alto de lo esperado. No se trata necesariamente de buscar una guerra, sino de reescribir los márgenes de lo posible. Con misiles, radares, aviones y mano amiga de Moscú, Caracas puede aspirar a una zona gris de contención, de no intervención sin pagar un precio. De esta manera, la cooperación militar es usada como palanca de negociación internacional. Moscú, al respaldar a Caracas, fuerza a los Estados Unidos y a sus aliados a sopesar con más cuidado cada uno de sus movimientos. Quizás no porque quiera un conflicto, sino porque necesita influencia, presión y concesiones. La cooperación militar se conecta con la energética. Moscú aseguró control sobre campos petroleros venezolanos hasta el 2041, tras la extensión de empresas mixtas con un capital ruso. Proyectos como el de Petroperijá, Boquerón y el Furrial consolidan la presencia económica de Rusia en áreas cruciales para la supervivencia financiera del Estado venezolano, justo en medio de sanciones y caída productiva. Los escenarios más probables y sobre los que ya hay señales públicas apuntan a la contención y tensión permanente, con maniobras diplomáticas, ejercicios militares, amenazas cruzadas, sanciones, advertencias mediáticas. Solo si uno de los lados comete un grave error, un incidente militar real, espionaje ofensivo o un bombardeo, podría desencadenar una escalada abierta. Pero por ahora, lo más esperable es una guerra fría 2.0 en el Caribe, con Venezuela como epicentro. El despliegue militar, la asesoría encubierta y la expansión energética marcan un punto de inflexión en la alianza Caracas-Moscú. Rusia obtiene un enclave estratégico en la región, mientras la administración chavista asegura respaldo externo. Esto incrementa la dependencia venezolana y plantea un desafío creciente para Estados Unidos en su propio vecindario. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. 2 noticias, 1 minuto, 0 tiempo que perder. Esto es Impacto en 60 segundos. Seguimos. Venezuela al borde, envejecimiento, soledad y migración desatan crisis de cuidados. El país enfrenta un envejecimiento acelerado que dispara la dependencia de la población inactiva. El 35% de los hogares con adultos mayores reporta una falta crítica de servicios de cuidado, mientras la carga recae casi por completo sobre las mujeres, quienes presentan el doble de ausencias laborales frente a los hombres. La migración masiva y el abandono infantil agravan un sistema que ya no da abasto. Expertos advierten, sin políticas públicas que garanticen el derecho al cuidado, la crisis social podría profundizarse aún más. Washington endurece control migratorio contra cubanos y venezolanos.
Estados Unidos incluyó a cubanos y venezolanos en la lista de países bajo revisión rigurosa. La medida afecta a las tarjetas de residencia y se enmarca en criterios de seguridad nacional. El decreto firmado por el presidente Donald Trump el pasado 4 de junio restringe viajes desde 19 naciones consideradas de riesgo. La decisión refuerza tensiones migratorias y coloca a Venezuela y a Cuba bajo mayor escrutinio. Amigos, muchísimas gracias por su confianza y por acompañarme cada día en el noticiero de todos los venezolanos. Información sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactosve. No olviden suscribirse al canal de YouTube, muy atentos a la programación especial de este fin de semana. Soy Mildred Manrique, nos vemos el lunes.